Hola, en este video vamos a ver algo relacionado con el modelado con NURBS basado en las curvas. Crearemos un avión de manera similar a como lo hicimos en clase, pero en esta ocasión no tenemos la misma imagen de referencia. Recordaremos que aquella ocasión, encima de cada una de las secciones del avión, venía cómo luciría un corte. En este caso no tenemos cómo auxiliarnos de esa herramienta, pero vamos a hacerlo por un método alternativo, aunque bastante parecido a lo que ya hemos realizado. Vamos primero que nada a seleccionar aquí la pestaña de curvas para poder utilizar nuestra herramienta EP-Curve Tool. Un solo clic para hacerlo y vamos a trazar desde la parte superior la forma de este avión. Notarán ustedes que esto no está correctamente centrado. En esta parte pareciera que está un poco mejor, aunque como hice la adaptación de esta figura en relación con esto de aquí, por eso es que lo tenemos así, aunque creo que sí podríamos centrar de mejor manera, porque también nos daremos cuenta que esta otra figura no puede centrarse correctamente puesto que está muy chueca. Aquí pareciera ser que está bien centrada, pero aquí no. Y en la parte superior tampoco es así. O sea, aquí está más cargado hacia nuestra izquierda y aquí está más cargado hacia la derecha. Entonces la imagen no es muy buena, pero sí podríamos hacer uso de esta en la vista superior, que parece ser que tiene mejores dimensiones. Pareciera ser que aquí quedó mejor, entonces voy a volver a centrar utilizando un cubo para las alas de la parte trasera. Y entonces aquí vamos a tratar de que coincidan. No coinciden del todo, la imagen, repito, no es muy buena, pero puede servirnos de referencia. Vamos entonces a hacer los trazos. De cualquier forma recordarán ustedes que esta vista la vamos a ocupar muy poco, puesto que no podemos ver con esta forma ahí redondeada exactamente cuál es la forma que va adoptando el avión. Aquí estamos viendo, digamos que la parte más cercana a nosotros, la que ocupa mayor volumen. Vamos entonces ahora sí a realizar el trazo. Vamos a hacerlo con la mayor precisión posible. En este punto podríamos pensar que conviene meter muchas divisiones, muchos puntos, puesto que después vamos a necesitar que las curvas que vayamos nosotros trazando vayan pegándose también a esta y que coincidan estos vértices en algún momento puede ser benéfico. Estamos trazando solamente el cuerpo del avión. Las alas las vamos a realizar posteriormente. Ahí está nuestra curva. Definitivamente habría que pulir muchas zonas, por ejemplo aquí se ve ondulado. Entonces la política que podríamos adoptar sería tratar de colocar esos vértices, Edit Point recomiendo que lo hagamos así, exactamente en medio. Yo voy aquí a utilizar la tecla X para asegurarme de que se está pegando a la cuadrícula. Voy a hacer esto que yo les decía, voy a asegurarme de que esto se pegue, o como dejé activa la X, ahí está, que esto se pegue al centro. Aquí por ejemplo lo tenemos un poco hacia afuera, vamos a corregirlo y vamos a procurar en la medida de lo posible que esté en medio de la línea, que es bastante gruesa y eso puede ayudarnos. Aquí parece ser que todo va bien, quizás un poco solamente.
Se requiere mucha paciencia para realizar este tipo de trabajo, entonces tómense el tiempo que sea necesario para realizarlo. Esto es importante que lo ajusten enteramente a la apariencia que ustedes desean. Es decir, que no se apresuren demasiado en hacerlo solamente para tratar de simular un resultado que parece ser que es el esperado, sino que ustedes sean autocríticos y digan, ya está quedando tal como yo lo necesito o no está quedando, porque cuando ustedes hagan esto para una persona que pague por ello, seguramente será muy exigente y mientras más sometidos a la exigencia se encuentren en este punto, mucho mejor. Ya lo tenemos ahí. Vamos a cambiar al modo de objeto y vamos a ver en dónde nos puso la curva en la vista lateral. Definitivamente no es donde debería estar. Si nosotros observamos lo mismo que decíamos acá, esto que se alcanza a ver, pues es la parte más cercana a nosotros y el mayor volumen que ocupa el avión. Si nosotros lo vemos desde arriba, también ocupa el volumen mayor, o sea, estas zonas de aquí. Aquí no, porque aquí y abajo es mucho más estrecho. Es la parte que ocupa el mayor volumen. Entonces vamos a situarlo justamente allí y según esta línea podríamos decir que es por allí. Recordaremos que esta imagen no está del todo bien alineada, entonces podríamos tomar como referencia esta curva que ya trazamos para alinear. Vamos a tomar el eje que deseamos mover, volvemos a acercar y recordarán ustedes que lo pusimos en medio. O sea, fuimos trazando esta línea en medio de la línea que tenemos en la imagen de referencia. Aquí pareciera ser que no está del todo bien colocada, puesto que no es cierto, pareciera ser que sí, en relación con esta, pero no en relación con esta, porque aquí está tocando la nariz, que también es la parte que tiene el mayor volumen. Entonces, vamos a situarla allí. Muy bien, ahí está nuestra curva. Esto de aquí no es ningún pecado que haya sucedido porque desde esta vista no podemos saber si va hacia arriba o hacia abajo. Lo que sí tendremos que hacer es corregir. Vamos a tomar nuevamente nuestro Edit Point y vamos a tratar de colocar cada una de estas partecitas en donde corresponde. Aquí parece ser que algo falta porque vamos a tomar este como referencia. Esta pareciera ser la parte final del avión, que efectivamente coincide, y esta es una pequeña colita que muy probablemente las alas, estas de acá, están tapando. De cualquier forma, vamos a llevarnos esto hacia arriba. No se preocupen por la forma que adopta el resto de la curva. Cuando esté todo alineado correctamente, va a recuperar la armonía. De momento podemos ir haciéndolo sin tanta precisión, pero después tendremos que ajustarlo. A mí se me ocurre que a partir de aquí, porque aquí pareciera ser que todo va uniforme, a partir de este punto es donde tenemos que empezar a subir. Voy a ir haciéndolo de forma agrupada para procurar que no haga yo algunos cambios muy bruscos en la dirección. Recuerden ustedes que en esta vista ya le dimos la forma, por lo tanto, aquí no sería conveniente desplazar hacia adelante o hacia atrás, porque entonces podríamos hacer que se perdiera la forma que ya le dimos. Por ejemplo, si esto yo lo desplazo, pues aquí ya no va a coincidir. Solamente voy a desplazar en el eje que allá no pude manipular, igual que hemos hecho con otros elementos.
Ahí tenemos más o menos un resultado satisfactorio. Ahí tenemos nuestra curva del avión y vamos entonces a darle forma en cuanto a su volumen vertical desde esta perspectiva. Algo que también es conveniente que hagamos es trazar la silueta. Vamos entonces a hacerlo. Tomo como referencia esta imagen solamente para poder pegar la curva aquí. La tecla C nos va a ayudar a hacerlo. Ahí está pegada la curva y entonces trazamos en esta otra vista. Vamos a procurar hacer lo mismo que hicimos hace ratito, que fue ir poniendo la curva en medio de la línea de la imagen de referencia. Recuerden ustedes que si hacen falta puntos, podemos ir añadiéndolos posteriormente. Aquí pareciera ser una zona bastante recta. Entonces podemos sentirnos con la libertad de ir espaciando un poco más los puntos. Aquí vuelve a aparecer la forma redondeada. Entonces vamos a ponerlos un poco más juntos. Aquí tendremos que tratar de intuir cómo es que está representada esta forma y a mí me suena que por aquí tendría que bajar. En este punto estoy haciéndolo ya mucho más apresurado. Tomé un poco más de tiempo para realizar la primera curva. Ustedes tomen todo el tiempo que sea necesario para poder hacer una representación satisfactoria de su modelo. Enter. Y aquí voy a indicarle, estamos en el menú de polígonos, vamos a cambiarnos a Surfaces. En el menú de editar curvas, le voy a indicar que cierre esta curva. Y entonces ahí ya tenemos algo completamente cerrado. Edit Point es lo que preferimos para trabajar. Voy a ser un poco más exigente con esta parte de la nariz. Ese punto ahí está bien, no deberíamos manipularlo, porque es el que se cruza con esta línea. Si juntamos más los vértices, podríamos conseguir formas un poco más anguladas o angulosas, así como esta. Aquí sigo viendo algo extraño. Y esto definitivamente necesito separarlo mucho más. Aunque notaremos que entonces se nos deforma un poco esta curva. Eso vamos a solucionarlo con el Control Vertex. Voy a regresar al Edit Point. Y a modificar. Si tenemos este tipo de cosas, por ejemplo, es perfectamente válido, aquí ya se nos desacopló esta curva, es perfectamente válido que necesitemos separar más los vértices, pero entonces podríamos notar que se nos está haciendo alguna deformación extraña. Entonces podríamos tratar de corregirlo con el Control Vertex. Este punto deberíamos tratar de conservarlo en esta zona. Y sí, probablemente algunos de ustedes estén pensando que es demasiado laborioso esto, y efectivamente así es.
Vamos a procurar volver a unir con la curva original ese point, edit point. Aquí lo tenemos. Parece ser que es ese C. Ahí está unido. Y nuevamente tenemos algunas deformaciones, con las cuales tendremos que pelearnos un rato. Pareciera ser que ya lo tenemos. Muy bien. Vamos a trabajar con las partes que tienen mayor detalle. Es decir, esta zona de aquí no tiene algo que cambie sustancialmente, pero esta parte de aquí sí. Y notaremos en esta vista que tenemos ahí completamente circular. Entonces vamos a ir creando divisiones mediante curvas cerradas, que en este caso son círculos, para tratar de ajustarlos allí. Voy a crear la primera de ellas. Voy a rotar en 90 grados. Está exactamente en el centro. Y vamos aquí en esta vista. Bueno, primero tendremos que colocarla exactamente donde la necesitamos. Ahí está. Voy a escalar uniformemente, no en la vista que yo les había dicho, sino en la vista superior, hasta que se estén tocando las curvas. Eso se oye muy sugerente. Podemos ampliar todo lo que sea necesario para asegurarnos de que está exactamente cruzándose con esa curva. Ya lo hicimos en la vista superior, es decir, el escalado aquí no debería ya afectarse. Lo que sí es que vamos a hacerlo hacia abajo para procurar que toque. Sin embargo, aquí vemos que esto no está sucediendo. Vamos a escalar, pero solamente en este eje, para procurar que tengamos allí el contacto entre ambas partes. Voy a notar aquí que la escala que está en el eje de las Y's está en 254. Vamos a ponerle... Vamos a... Pero de hecho si vemos aquí es Z lo que se está escalando, lo cual es bastante curioso porque ese no es el eje de las Z's. 299, 301, vamos a ponerle 300. Aquí parece ser que se acerca. Vamos a moverlo con W. Picamos sobre el eje que deseamos manipular. Nos acercamos mucho. Ahí lo tenemos ya en contacto. En la parte inferior es bastante probable que esto no esté sucediendo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este edit point y vamos a tratar de pegarlo ahí. ¿Cómo podemos saber si se pegó convenientemente? Seleccionamos como objeto y le damos aquí en editar curvas, cortar.
Si hubo un corte, nos va a seleccionar solamente hasta donde está esa intersección. Notamos que en la parte superior sí lo hizo, no así en la parte inferior y tampoco aquí de este lado. Entonces aquí necesitaremos trabajar más. Vamos con nuestro Edit Point. Ya sé qué es lo que sucedió. Aquí parece estar completamente pegado. Sin embargo, ese punto está arribita. Entonces vamos a bajarlo un poco con C. Ahí está ya pegado. Vamos aquí a hacer lo mismo con C. Ahí está. Vamos nuevamente a seleccionar todo. Hay cosas que ya teníamos cortadas, no importa, no va a hacer un corte diferente. Entonces ahora sí, ya tenemos ahí lo que necesitamos. Que estén cruzadas estas curvas. Vamos a crear una más para aquí, esta zona de aquí. En la parte superior ahora ya no aparece cortado. Este sí, este ya no. Este ya no aparece como si estuviera cortado. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. A tratar de pegarlo con C. Vamos a hacerlo en la vista lateral. Recuerden que la F nos va a acercar hasta ese punto que queremos, el que tenemos seleccionado. Ahí está. Le voy a indicar aquí que corte. Y entonces ya tenemos esta curva. Voy a tratar de hacer algo. Si no sale, pues simplemente estamos experimentando, pero es probable que sí nos salga. Shift D para duplicar. Y lo voy a llevar hasta el punto en el que está la mayor pronunciación de esta curva. Ahí está. Vamos al Edit Point y voy a tratar de pegarlo aquí. Notaremos ahí algo sumamente extraño. Recuerden que no siempre es sencillo pegar, puesto que quizás nuestra curva pareciera estar en contacto con lo que necesitamos, pero eso es efecto de la perspectiva. Si lo vemos en alguna otra vista, podríamos darnos cuenta de que quizás no estamos ni siquiera cerca. Entonces lo que hacemos es tratar de acercarnos y después con la C pegarlo. Y hay ocasiones como esta de ahorita en que va a costar muchísimo trabajo. Voy a dejarlo ahorita y voy a tratar de hacerlo con esta otra de aquí. Aquí fue mucho más sencillo, ya está pegada la curva. Voy a procurar nada más que no se separe en cuanto a su orientación horizontal, desde esta perspectiva, que no se vaya muy para atrás o muy para adelante. Y voy a regresar con esta otra, que ya está pegada, dice ahí. Ok, ya tenemos ahí una curva que está pegada. El resultado no es del todo satisfactorio aún, pero sabemos que podemos realizar ciertos movimientos para procurar que así sea. De hecho, aquí podemos ver cómo sigue casi la forma que tenemos dibujada allí en la nariz del avión. Por lo tanto, podemos hacer esto. Ahorita, si deseamos,
podríamos ya seleccionar estas curvas. Aquí no es necesario puesto que ya está cortado, pero si no estuviera podríamos seleccionarlo, o si lo hacemos ahorita de todos modos eso no nos afecta. Queremos cortar esta parte, entonces vamos a editar las curvas nuevamente, vamos a cortarlas. Esta sí quedó, esta de acá no. Habrá que ver qué es lo que sucede. Ahí está. Ahí está pegada. Ahora sí ya está cortado. Lo que vamos a hacer aquí, ya que tengamos obviamente todo nuestro avión hecho con curvas, va a ser tomar dos de ellas, por eso es importante que lo hagamos con curvas muy cercanas, tratar de dar la mayor cantidad de detalle posible. Vamos a tomarlas y vamos a aplicarle dentro de Surfaces un Loft. Esto se ve así porque esa es la orientación de nuestra curva. Si nosotros vamos a la vista lateral, notaremos por qué es que esto sucede así. Solo espero que esto no haga que nuevamente se desalinee ese punto. Pero bueno, aun cuando se desalineara, actualmente ya tenemos cortadas esas dos curvas. Entonces, pudiera ser que no representara mayor problema. Vamos a ponerle nuevamente el loft. Y esta es la idea, que tengamos algo parecido a esto en todas las zonas del avión o de cualquier otro elemento que ustedes decidan dibujar. La idea es crear curvas y curvas y curvas y vamos a hacerlo así, de un modo mucho más rápido que el que estaba haciendo yo hace un momento. Voy a picar con C sobre la curva. Voy a tratar de hacerlo con una guía, o sea, ahí. Suelto C, pico en medio, vuelvo a tomar C y pico ahí abajo, vuelvo a soltarse, pico en medio, vuelvo a agarrarse y pico ahí abajo. Tenemos una curva bastante extraña, pero con la ventaja de que ya la tenemos pegada tanto arriba como abajo. Vamos a entrar al Edit Point. Vamos a tratar de darle una forma adecuada. Probablemente la mejor vista para hacer eso sea esta de aquí. Tiene que quedar redondeado. Aquí este tipo de cosas son manejables a través del Control Vertex. Sí. Este no lo voy a mover porque entonces puede ser, casi con toda seguridad, que se va a despegar. Parece ser que sigue en contacto, entonces vamos a cortar. Aquí se cortó, abajo también, aquí no. Quiere decir que sí se perdió el contacto allí. Entonces vamos al Edit Point, vamos nuevamente a la vista lateral. Parece ser que en esta vista es más fácil realizarlo y vamos a pegar. Ahí está. Nuevamente tomamos estas dos, cortamos y ahora sí, ahí está. No quiere decir que tengamos que estar cortando a cada ratito, sino, en este caso yo lo estoy haciendo solamente para asegurarme de que se está realizando correctamente lo que yo necesito. Vamos a aplicar el loft.
Aquí nos damos cuenta de que nos hace una figura bastante horrible, entonces tendríamos que pensar en hacer una división más de este lado y probablemente otra más por aquí, para que ese loft vaya ajustándose a estas formas. Hay dos maneras entonces aquí que estamos viendo. La primera de ellas consistió en crear una curva completita y pegarla. Ya después cortamos una de sus partes y la ajustamos a la forma que ya tenemos, y la otra fue trazar directamente. Vamos a hacerlo de esta última forma que hicimos, con más secciones del avión, y voy a tratar de seguir esta línea solamente como referencia, para procurar que tenga yo uniformidad. Presiono C para que se pegue a la curva, pico en medio, presiono C nuevamente, pico en medio, presiono C. Enter. G para repetir la acción, C, en medio, C, en medio, C. Otra vez. Presionamos C, vamos en medio. Ese espacio intermedio que estoy poniendo es para poder darle la redondez. De lo contrario voy a presionar G. Si yo hiciera solamente esto en los extremos, el resultado no sería el más conveniente. Aquí vemos que bueno, sí existe cierta parte redondeada, pero hace falta modificar mucho más. Probablemente con el Control Vertex podríamos hacerlo, pero entonces no tenemos puntos con los cuales manipular un poco más a nuestro antojo esta figura. Aquí cuando tenemos ese otro Edit Point, también recordaremos que preferimos trabajar con los Edit Points y no con el Control Vertex. Entonces, ya quité la selección de lo que tenía. Esta era. Cuando trabajamos con el Control Vertex es un poco más complicado asegurarnos de que esto quede pegado. De por sí estamos viendo que se complica bastante. Entonces vamos dándole la forma que requiere a cada una de esas curvas que ya creamos. En este punto sí será necesario recurrir al Control Vertex porque nos damos cuenta de que esto está bastante raro. Y así vamos haciéndolo con cada una de las curvas que hemos trazado. Voy a hacerlo yo sumamente rápido, solamente para ejemplificar el procedimiento, pero definitivamente no va a ser el resultado más detallado que se puede conseguir. Observen por favor dónde empieza, dónde termina, dónde debería estar. Entonces recurrimos nuevamente al Control Vertex para tratar de colocar cada elemento en su lugar. Aquí seguramente necesitaremos también el Control Vertex. Ahí está. Y bueno, la idea es que cada una de las curvas que tenemos vaya adoptando esa forma. Wow, eso sí fue demasiado extraño. Ustedes encontrarán cuál es la manera con la que se acomodan más para representar estas curvas. Lo hicimos con un círculo completo, lo estamos haciendo ahorita con estas curvas que estamos creando de manera manual. Y ahí vamos teniendo la forma de nuestro avión. Necesitamos más detalle en algunas zonas. En esta zona seguramente no será así. Vamos a ver qué tan bien nos quedó. Vamos nuevamente a editar, cortar. Notamos que estas de aquí son las que sufren más, las partes medias. Esta de aquí se cortó convenientemente. Supongo que la parte de abajo también. Habrá entonces que hacer ajustes pequeños aquí, solamente para procurar que esto salga convenientemente, y ya después podremos hacer el loft. Me preguntaban si podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Vamos a ver cómo funciona. Estoy seleccionando 1, 2, 3, 4, 5, las dos últimas
están completas. Vamos a ver qué sucede si hacemos un loft allí. Sí lo hizo casi convenientemente aquí, pero en esta parte ya se distorsionó porque esto que terminaba en esta zona media, acá continúa. Entonces sí es importante que hagamos los cortes ahí. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente y vamos a nuestra vista lateral, que es la que más nos ha resultado para hacer estas cosas. C para pegar a la curva. Y no quiere. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con esta. Uy, esta quedó muy alejada. Vamos a bajarla. C para pegarla a la curva. No. Pudiera ser que esté demasiado alejada de... Ahí está. De donde debería. Entonces, nuevamente, seleccionamos todo. Ahí está. Vamos a cortar. Y vamos a tomar solo las partes superiores. Y vamos a darle un loft. Cuando tenemos una figura creada cuya topología no nos parece tan conveniente como es este caso probablemente, podemos utilizar dentro del menú de editar NURBS una cosa que se llama Rebuild Surfaces. Podemos aquí, vamos primero a borrarle cualquier configuración que hayamos hecho. Podemos aquí indicarle cuál va a ser el número de divisiones en un eje y en otro. Vamos a dejarle 4 por 4 y darle aplicar. Y vamos a ver que le añadió unas divisiones más. Podríamos indicarle vamos a cambiarle aquí a 8. Aplicamos. Estas son la U, son las que están desde nuestra perspectiva de modo horizontal. Entonces vamos a ponerle 4 aquí y vamos a ponerle 8 abajo, para que haga más divisiones así de modo vertical, que quede un poco más cuadrada la cosa. Algo como eso es lo que tendríamos que tener, y obviamente en la parte inferior tendrá que suceder algo parecido. Vamos a crear un loft, vamos a darle aquí en aplicar, rebuild, y más o menos vamos creando la forma de nuestro aeroplano. ¿Cómo podemos hacerle para las alas? En las alas hay una característica. Podemos realizar el modelo de esta forma o bien podríamos tratar de hacerlo así. Yo me inclino por esta segunda opción. Vamos a hacerlas de este lado. Primero creamos una curva. Luego la rotamos 90 grados sobre Z. Ya que está rotada, la voy a mover y la voy a colocar. ¿Seguro que esa es? No, creo que esa no es. Esa sí es. Estaba agarrando yo la parte del avión. Y la voy a colocar donde me parezca conveniente para dar forma. Voy a duplicar, Shift D, la voy a poner en otra sección donde yo crea que se necesita para dar detalle. Estoy escalando ahorita en todos sus ejes. Vamos a mover un poco. Creo que se puede escalar más. Voy a presionar la tecla menos porque quiero hacer chiquitas las flechas para que me permita ver exactamente dónde está el fin de esa curva. Creo que ahí está bien. Shift D nuevamente para duplicar. Me parece que por aquí está bien. Shift D para duplicar, claro. Podríamos también rotar un poco para tratar de darle una forma más conveniente. Ahí está. Shift D. No voy a rotar tanto, voy a disminuir, voy a escalar un poco.
Parece ser que ahí quedó ajustado. Desde mi perspectiva, aquí ya tenemos algo bastante satisfactorio. Obviamente habrá que pensar posteriormente en esta parte, pero de momento no nos angustiemos por eso. Ya que está allí, estas son las curvas, vamos a verla de manera frontal. Voy a colocarlas todas, así como están. Selecciono todas. Para que queden razonablemente centradas, las voy a subir. Ahí está. Aunque cada una de ellas después tendré que acomodarla. Parece ser que este es el centro. Voy a escalar nuevamente, pero ya no en todos los ejes, solamente en el que estoy viendo de frente. Parece ser que ahí está bien, solo que falta bajar un poquito. Vamos a hacer lo mismo con esta. Bajamos, escalamos. Recuerden, ya no en todos los ejes, sino solamente en el que podemos controlar desde aquí. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Un poco hacia arriba y aquí igual. Ahí está. Tenemos aquí la forma del ala. Vamos seleccionando en orden cada una de esas curvas y posteriormente en Surfaces vamos a darle el mismo loft que teníamos. Aquí nos la dejó invertida, no hay problema. ¿Por qué no puedo seleccionar? Ahí está. Vamos aquí a editar NURBS y vamos a decirle que le haga un reverse para que la parte negra quede por dentro y la parte gris quede por fuera. Y entonces ahí ya tenemos un ala que desde mi perspectiva luce bastante convincente, obviamente pensando en que esto todavía tendríamos que cerrarlo. A lo mejor por aquí hay algo que no luce del todo bien y habrá que pegarlo también al cuerpo del avión. Pero bueno, básicamente esa es la idea del modelado con NURBS. Creamos las formas a través de curvas y después podemos hacer uso de estas herramientas Revolve Loft Planner para poder completar nuestra imagen.